Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy presentando su canal Edificación Integral con el propósito de que seamos edificados con la palabra del Señor, que podamos nosotros aprender cómo podemos nosotros responderle al Señor, cómo podemos decirle nosotros a Él, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Poder conocer a Jesucristo en las diferentes dimensiones. Tenemos el caso aquí de Saulo de Tarso. Como nosotros sabemos, hubo una gran persecución en la iglesia del principio, primeramente dirigida a los apóstoles, que eran los líderes aquí máximos, luego a otros líderes como Esteban, y vemos la predicación también de Felipe, pero ahora vemos aquí una persecución dirigida a la iglesia en general y provocada especialmente por Saulo de Tarso. Este hombre había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, y como parte del concilio máximo de Jerusalén del Sanedrín, había dado su voto tanto para que fuera la muerte de Esteban como la muerte y el juicio y la persecución de muchos en la iglesia. Capítulo número 9 del libro de los Hechos dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontrase algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces vemos aquí a un Saulo de Tarso con una actitud respirando, dice aquí, o sea, con ira. La idea en hebreo de respirar o de tener ira tiene, tiene una relación muy estrecha. Y dice que él tenía la aprobación, tenía el respaldo del sumo sacerdote, de los sacerdotes del concilio del Sanedrín. Y él estuvo dispuesto a caminar, a ir desde Jerusalén hasta Damasco. Damasco era una ciudad de Siria, a una distancia aproximadamente de unos 300 kilómetros. Y estuvo dispuesto a caminar todo esto para traer a cristianos, a juzgarlos y a castigarlos y aún a matarlos en Jerusalén o donde estuvieran. Y dice aquí que para traer a algunos que pertenecieran al camino. Aquí es importante porque está relacionando a Jesús de Nazaret, está relacionando a Cristo como un camino. Jesús es una forma de vida, un estilo de vida, no es una religión, no es un edificio, no es una denominación, sino es una forma es un estilo de vida. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, mientras iban en camino ya cerca de llegar a Damasco, dice que repentinamente les aparece una luz y una voz que le habla. Es importante porque aquí vemos nosotros la gracia salvadora de Dios, del Señor Jesucristo. Este hombre que no estaba buscando a Jesús, que iba
a dar muerte a sus discípulos, Jesús lo encuentra y Jesús le da vida en su gracia inmerecida. Este hombre no merecía esto, pero recibe la gracia porque la salvación es un regalo de Dios inmerecido. Este encuentro fue por la pura gracia y por el puro amor y la predestinación que el Señor tenía para con Saulo. Pero dice aquí en otros versículos, en otros pasajes del libro de los Hechos, específicamente capítulo 22 y 26, donde Pablo también cuenta su historia. Dice que el Señor le habla en lengua hebrea y lo llama por su nombre. El Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre y quiere tener una experiencia, una relación en forma personal. La relación con Cristo, la salvación es una experiencia personal. Aquí los otros que iban con él no recibieron, escucharon la voz, pero no entendieron lo que decía. Y dice que el Señor le pregunta, ¿quién eres, Señor? Lo está reconociendo aquí como Señor. La palabra Señor o Kurios en griego y Adonai, Adón en hebreo. Es importante porque está reconociendo aquí desde un lugar, se puede decir, porque dice que cayeron a tierra. Con una actitud de humillación, de humildad, está reconociendo que Jesús es Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, si creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Aquí está viendo al Cristo resucitado, está reconociéndolo como Señor. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Una presentación personal y una identificación de Jesús con su iglesia. Él no está diciendo tú persigues a la iglesia, sino tú me persigues a mí. Porque es tanta la identificación de Jesús con su iglesia. Si tú tienes un problema y eres parte de la iglesia de Cristo, ese problema es parte del Señor también. Tienes que confiar en Él y creer en Él. Y dice el versículo 6, Él temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, voy a irme aquí a un versículo que tengo en el capítulo 26 del 14 al 15. Habiendo caído todos nosotros a tierra, Pablo está contando su historia más adelante al rey Agripa, 26, 14 y 15. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y entonces yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, para Saulo, en su interior había una lucha porque él se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que entregarnos al Señor. Va a haber un día que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Pero aquí Saulo se estaba oponiendo y era como estarse oponiendo a un aguijón, como aquellos bueyes que se oponían a seguir las direcciones de su amo que estaba atrás diciéndole a dónde ir. Es el Señor el que sabe nuestro propósito en esta vida. Entonces, dos preguntas que hizo Saulo que son muy importantes que tú y yo tenemos que hacérnoslas. En primer lugar, ¿quién eres, Señor? No hay nada más importante en esta vida que conocer a Jesús, conocerlo en el poder de su resurrección, conocerlo
como el que tomó nuestro lugar en la cruz, conocerlo como el que está con nosotros aquí. Y en la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es el propósito. Saulo recibe aquí su propósito de ir y predicar el Evangelio. Más adelante también en el 26, del 16 al 18, el Señor le dice, levántate, ponte sobre sus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y oído, y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe que es en mí, dice Jesús, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aquí le está dando el plan de salvación de una vez. Entonces, el versículo 7 dice así, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie, porque el mensaje, la salvación era solamente para una persona en específica. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo de la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, seguidamente vamos a ver que Pablo está en Damasco. Saulo y Pablo es lo mismo, solo que Saulo es en lengua hebrea y Pablo es en lengua griega o latina. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Más adelante dice que Ananías era un hombre reconocido por ser de buen comportamiento, de buen testimonio delante del pueblo judío en Damasco. Y el Señor le habló en visión. El Señor sigue hablando aún en visiones a aquellos que se lo piden, a aquellos que están deseosos de tener una experiencia y que están en oración. El Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí. Una actitud de disposición. Y el Señor le dice, levántate, ve a la calle derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra, le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, en la visión el Señor le da una dirección específica con un mensaje específico y le dice también que hay un hombre ahí que se llama Saulo de Tarso, que también ha tenido otra visión. Dios preparando aquí en sus planes en 2 hombres que tienen una visión cada uno. Pero Ananías respondió, aquí está el argumento de Ananías. He oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los príncipes para prender a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel. Y entonces Ananías fue y entró en la casa de Saulo y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado para 2 cosas, para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron sobre sus ojos como escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y luego dice, enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y entonces, para terminar, vamos a concluir que la persecución puede ser un medio para la predicación del Evangelio, incluyendo en este caso la predicación por
por el mismo Saulo de Tarso, lo cual terminó en una conversión y en una extensión de la predicación. Dios tiene un propósito y un destino que solo se encuentra en Jesús como Señor, y al preguntarle, Él nos puede, él no solamente nos dice quién es Él, sino nos dice qué hagamos nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús para que seamos salvos, para que tengamos una vida abundante y para que conozcamos también el propósito específico y para que seamos llenos del Espíritu Santo. Él quiere que nos bauticemos también en agua y testifiquemos a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga. Esperamos que puedas escuchar este video otra vez, que puedas escuchar los anteriores y que te puedas inscribir si no lo has hecho haciendo un clic en la campanita de las notificaciones.